estado estudiando los sellos. Y veo que hay muchas personas aquí en esta noche que no han estado durante el transcurso de toda la semana. Así que quisiera repasar brevemente lo que hemos estudiado para traernos hasta el lugar a donde vamos a estudiar esta noche. Si recuerdan, el sábado en la noche pasado estudiamos en cuanto a cómo interpretar los símbolos, porque en los sellos tenemos muchos símbolos, y si no sabemos cómo interpretar esos símbolos, no vamos a poder entender los sellos. La siguiente noche, el domingo en la noche, estudiamos la estructura general del libro de Apocalipsis, para que pudiéramos darnos cuenta a dónde ubicar específicamente los sellos. Y nos dimos cuenta que los sellos hay que ubicarlos dentro del marco de la historia de la iglesia cristiana, desde los días apostólicos hasta la segunda venida de Jesús. Luego el lunes en la noche estudiamos en cuanto a la visión introductoria. Analizamos esa gloriosa escena de Apocalipsis 4 y 5 y nos dimos cuenta que esa escena pinta al Señor Jesucristo como habiendo ascendido al cielo, y luego el Señor Jesucristo procede a romper los sellos y el séptimo sello se rompe en la segunda venida. Sin embargo, nos dimos cuenta que el libro no se abre en la segunda venida. El séptimo sello se rompe en la segunda venida. Pero el libro se lee ¿cuándo? Según estudiamos. El libro se abre y se lee después del milenio, después de los 1000 años. Es decir, que el romper del séptimo sello y el leer el libro son dos cosas distintas. Luego analizamos los primeros 3 sellos: el caballo blanco, el caballo rojo y el caballo negro. Entonces analizamos el caballo amarillo y entonces los mártires debajo del altar. Eso fue lo que estudiamos anoche. Ahora, en esta noche queremos analizar el sexto sello y un paréntesis que hay en el sexto sello. Quisiera invitarles en esta noche a abrir sus Biblias conmigo al libro de Apocalipsis. Apocalipsis, el capítulo 6, y vamos a leer el pasaje que relata el sexto sello. Dice lo siguiente, empezando en el versículo 12. Y miré, cuando él abrió el sexto sello, y he aquí fue hecho un gran terremoto, y el sol se puso negro como un saco de cilicio, y la luna se puso toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera echa sus higos cuando es movida de gran viento. Y el cielo se apartó como un libro que es envuelto, y todo monte y las islas fueron movidas de sus lugares. Y los reyes de la tierra, y los príncipes, y los ricos, y los capitanes, y los fuertes, y todo siervo, y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros, y escondednos de la cara de aquel que está sentado sobre el trono, y de la ira del Cordero. Porque el gran día de su ira es venido, ¿y quién podrá estar firme? Este es el sexto sello. Ahora, el sexto sello tiene 2 etapas. Y quiero que notemos eso en el espíritu de profecía, para que ustedes se den cuenta cuán precisa es la sierva de Dios en su armonía con la Sagrada Escritura. En el libro Conflicto de los Siglos, la página 349, la sierva de Dios describe las primeras señales de Apocalipsis 6:12,
Ahora yo quiero que ustedes noten cómo cita ella esto. Ustedes se han dado cuenta que en esta serie hemos querido más que interpretar, hemos querido enseñarles cómo estudiar ustedes los sellos, cómo cuadrar el espíritu de profecía dentro del marco de cada uno de los sellos. Ahora, después que la hermana White describe en el conflicto de los siglos la persecución de los mártires, ella ahora en la página 349 cita Apocalipsis 6, 12, y voy a leer como ella lo cita. El revelador describe así la primera de las señales que vendrá en las nubes, el revelador describe así la primera de las señales que iban a preceder el segundo advenimiento. Y luego cita Apocalipsis 6:12, pero solamente una parte. Dice, fue hecho un gran terremoto, y el sol se puso negro como un saco de silicio, y la luna se puso toda como sangre. Ahora ella no ha citado el versículo 13, cita nada más el versículo 12. Ahora, ¿por qué razón? Porque en el capítulo donde se encuentra esta cita, el título es Heraldos de una nueva era. Y son aquellos que se levantaron en Europa y en Norteamérica, excluyendo por ahora a Guillermo Miller, para predicar el segundo advenimiento del Señor Jesucristo. Es decir, que estas señales, que dice aquí el terremoto, el sol oscurecido y la luna como sangre, son señales de la segunda venida de Jesús, que estaba siendo proclamada en este tiempo de la historia. Luego la hermana White procede a hablar de estas señales, las describe, y si tuviéramos tiempo le leería algunos párrafos en cuanto al cumplimiento extraordinario de estas señales. La primera señal que ella menciona es el terremoto, porque es el primero que se menciona en Apocalipsis 6. Habla del terremoto que se realizó en Lisboa en 1755, un tremendo terremoto que cubrió más de 4.000 millas de un lado a otro, alcanzó hasta la isla de Barbados, créanlo o no, en el mar Caribe, desde Lisboa. Cubrió un periodo, un área, según ella, de 10 millones de kilómetros cuadrados, este tremendo terremoto. Y luego menciona todos los lugares a donde se sintió el terremoto. Charles Lyell, quien fue un gran geólogo de la época, dice inclusive que de la tierra salieron tremendas llamaradas de fuego cuando hubo este gigantesco terremoto. Dice que duró aproximadamente 6 minutos y murieron unas 60.000 personas. Luego ella sigue comentando en la página 351 el día oscuro que se realizó en el año 1780 y la luna tornada en sangre que se realizó ese mismo día 19 de mayo, pero en la noche. Ahora fíjense lo que ella ha hecho. Ella ha tomado el sexto sello, que habla del terremoto, primero, luego del sol, que se pone negro como un saco de silicio, y luego la luna tornada en sangre, y ella comenta cómo esto se cumplió en la historia. Y sucede después de la gran tribulación, según Mateo. Dice, después de la tribulación de aquellos días, ¿qué dice? El sol no dará su luz, la luna se pondrá como sangre y las estrellas caerán del cielo. Es después de la tribulación. La tribulación es el cuarto sello. ¿Recuerdan el caballo de la muerte y la persecución? El quinto sello son los mártires que lloran y claman a Dios que no se les ha hecho justicia. Así que la hermana White dice que después de este periodo vienen estas señales. ¿Sucedió así en la historia exactamente? Sí. Y fíjense que sucedieron en el exacto orden, como dice en Apocalipsis 6:12. Primero el terremoto, luego la luna que perdió su luz, y luego
el sol que perdió su luz, y luego ¿qué? La luna tornada en sangre. Ahora, ella no comenta la caída de las estrellas todavía. Ella comenta la caída de las estrellas en la página 381, fíjense, y lo hace en otro capítulo. Lo hace en el capítulo Una profecía significativa, donde se habla de la predicación que hizo Guillermo Miller de la profecía de los 2300 días. Interesante. Ella dice, después de citar, fíjense, cita primero Apocalipsis 6:13, dice lo siguiente: en 1833, 2 años después de haber principiado Miller a presentar en público las pruebas de la próxima venida de Cristo, apareció la última de las señales que habían sido anunciadas por el Salvador como precursoras de su segundo advenimiento. Jesús había dicho, las estrellas caerán del cielo, Mateo 24:29. Y Juan, al recibir la visión de las escenas que anunciarían el día de Dios, declara en el Apocalipsis, las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera echa sus higos cuando es movida de gran viento. Y luego ella declara, esta profecía se cumplió de modo sorprendente y pasmoso con la gran lluvia meteórica del 13 de noviembre de 1833. 1755 el terremoto. 1780, mayo 19, el día de Todos los Santos, incidentalmente, el sol se torna oscuro. Esa misma noche, la luna se torna en sangre, y en 1833, las estrellas caen del cielo. Las señales se realizaron en el orden exacto, como dice en Apocalipsis, el capítulo 6. Pero ahora quiero que noten un punto muy importante. Después del versículo 13, hay un paréntesis. ¿De acuerdo? Ahora, vamos a leer otra vez el versículo 12 y 13. Y miré cuando él abrió el sexto sello, y he aquí fue hecho un gran terremoto, y el sol se puso negro como un saco de silicio, y la luna se puso toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera echa sus higos cuando es movida de gran viento. Punto. El versículo 14 no se cumple sino hasta el futuro, a la segunda venida de Jesús. Ahora, ¿qué es este paréntesis entre el versículo 13 y el versículo 14 hasta el versículo 17? ¿Qué sucede durante ese paréntesis? La respuesta la tiene el conflicto de los siglos. Después que la sierva de Dios declara que estas señales se realizaron, las señales del versículo 12 y las señales del versículo 13, entonces procede en los capítulos del conflicto de los siglos a describir el juicio investigador. Ahora, ustedes recuerdan en el quinto sello cuántas etapas habían. Habían 2. ¿Cuál es la primera etapa? Los mártires que murieron ¿cuándo? Durante la Edad Media. Ahora, se les dijo que ellos iban a recibir vestiduras blancas ¿cuándo? Cuando empezara ¿qué? El juicio. ¿Y en qué fecha empezó el juicio? En 1844. Y las señales estas, lo que hicieron fue anunciar que pronto se iba a iniciar ¿qué cosa? Pronto se iba a iniciar el juicio. Pero en el quinto sello también se habla de otro grupo de mártires. El grupo de mártires que van a morir en el tiempo de angustia previo, poco antes de regresar el Señor Jesucristo. Ahora surge la pregunta, ¿a dónde en el conflicto de los siglos encuentra uno el cumplimiento final y el sellamiento final de estas personas que pasarán por la crisis final? Vamos a buscar la página 671. Recuerdan que anoche vimos en Daniel 8:14 el inicio del juicio, y Daniel 12:1 que vimos la conclusión del juicio. Es decir, que el sellamiento tiene 2 fases: el inicio en 1844 y la terminación ¿cuándo?
al final del tiempo de gracia. Ahora fíjense lo que dice la página 671 del Conflicto de los Siglos. Dice la sierva del Señor: cuando termine el mensaje del tercer ángel, la misericordia divina no intercederá más por los habitantes culpables de la tierra. El pueblo de Dios habrá cumplido su obra, habrá recibido la lluvia tardía, el refrigerio de la presencia del Señor, y estará preparado para la hora de prueba que le espera. Los ángeles se apuran y van y vienen de acá para allá en el cielo. Ahora escuchen, un ángel que regresa de la tierra anuncia que su obra está terminada. ¿Cuál obra? Sigue diciendo: el mundo ha sido sometido a la prueba final, y todos los que han resultado fieles a los preceptos divinos han recibido el sello del Dios vivo. ¿Qué hay entonces entre 1844 y el cierre de la puerta de la gracia? ¿Qué es lo que hay entre el medio? El sellamiento. ¿Verdad? Ahora sigue diciendo: entonces Jesús dejará de interceder en el santuario celestial, levantará sus manos y con gran voz dirá: hecho es. Ahora permítanme mencionarles algo muy importante. Hay personas que enseñan, y teólogos que enseñan, de que Dios primero va a sellar a los 144,000 y que luego entonces los 144,000 van a ganar la gran muchedumbre, y luego cuando hayan ganado la gran muchedumbre se va a cerrar la puerta de la gracia. Eso no es lo que enseña el Espíritu de Profecía. El Espíritu de Profecía es explícito que el último acto de Cristo antes del cierre de la puerta de la gracia es el sellamiento del último ser humano que está del lado de Dios. Lo dice aquí. Dice: el mundo ha sido sometido a la prueba final, y todos los que han resultado fieles a los preceptos divinos han recibido el sello del Dios vivo. Entonces Jesús dejará de interceder en el santuario. Déjenme preguntarles, ¿primero viene el sellamiento, luego se gana otra muchedumbre y luego se cierra la puerta, según esta cita? Absolutamente no. Ahora permítanme leerles una cita del libro Primeros Escritos, también muy interesante. Página 279, página 279. Noten lo que dice la sierva del Señor en cuanto a este asunto. 279. El título del capítulo es la terminación del mensaje, del tercer mensaje. Dice lo siguiente: se me señaló la época en que terminaría el mensaje del tercer ángel. El poder de Dios había asistido a sus hijos, quienes después de cumplir su obra estaban preparados para sobrellevar la hora de prueba que les aguardaba. Habían recibido la lluvia tardía o refrigerio de la presencia del Señor, y se había reavivado el viviente testimonio. Por todas partes había cundido la postrera gran amonestación, agitando y enfureciendo a los moradores de la tierra que no habían querido recibir el mensaje. Vi ángeles que iban y venían de uno a otro lado del cielo. Un ángel con tintero de escribano en la cintura regresó de la tierra y comunicó a Jesús que había cumplido su encargo, quedando sellados y numerados los santos. Fíjense. Vi entonces que Jesús, quien había estado oficiando ante el arca de los 10 mandamientos, dejó caer el incensario y alzando las manos exclamó en alta voz: consumado es. Déjenme preguntarles, primero se sella un grupo, luego ellos salen y predican el fuerte clamor, y luego entonces se sella el otro grupo, y luego entonces se cierra la puerta de la gracia, según esta cita. Absolutamente no. Ahora, algunos toman la escena de Ezequiel, escuchen bien, y lo que estoy diciendo es como un paréntesis en nuestro análisis de Apocalipsis 6, porque lo considero de mucha importancia. Quiero que noten que muchos dicen que Ezequiel 9 enseña que la iglesia adventista será juzgada primero.
porque dice allí, y comenzad en mi santuario. Pero hermanos y hermanas, déjenme decirles algo. El santuario de Dios en la tierra, o el templo de Dios en la tierra, no es solo la iglesia adventista. Son todos los que profesan el nombre de Jesús. Y cuando dice que el juicio comienza en la casa de Dios, la sierva de Dios dice en el conflicto de los siglos, y también en primeros escritos, que vamos a leer en un momento, que todos los que han profesado el nombre del Señor Jesucristo serán juzgados por Dios primero. Es decir, cualquiera que ha reclamado el nombre de Cristo es considerado en el juicio previo a la segunda venida de Jesús. Ahora, permítanme leerles una cita que usa Ezequiel el capítulo 9. Vamos a buscar el conflicto de los siglos, puede ser que algunos lo tengan, la página 714, para ver si el libro de Ezequiel dice, cuando dice comenzar desde mi santuario, está diciendo que empieza entonces con los adventistas y después empieza con los mundanos. Después empieza con los mundanos o con los que no son adventistas. Noten lo que dice la sierva de Dios en el conflicto de los siglos, la página 714. Dice lo siguiente: la marca de la redención ha sido puesta sobre los que gimen y se angustian a causa de todas las abominaciones que se hacen. ¿De dónde viene esa cita? De Ezequiel 9. Luego dice, ahora sale el ángel de la muerte, representado en la visión de Ezequiel por los hombres armados con instrumentos de destrucción a quienes se les manda, al anciano, al joven y a la doncella y a los niños y a las mujeres, matadlos hasta exterminarlos, mas no os lleguéis a ninguno en quien esté la marca, y comenzad desde mi santuario. Dice el profeta, comenzaron pues por los ancianos que estaban delante de la casa. ¿Quiénes son esos ancianos? ¿Los adventistas, los pastores adventistas solo, que fueron infieles? No. Noten lo que dice la sierva del Señor en la explicación. Dice, la obra de destrucción empieza entre los que profesaron ser guardianes espirituales del pueblo. Los falsos centinelas caen los primeros. Dice, de nadie se tendrá piedad y ninguno escapará. Hombres, mujeres, doncellas y niños perecerán juntos. ¿Quiénes son los que son castigados según esta cita? Empieza entre los que profesaron ser ¿qué? Guardianes espirituales. ¿Son solamente los pastores adventistas los que pretenden ser guardianes espirituales del pueblo? No. Y además de eso, la sierva de Dios, en la página anterior, dice lo siguiente: los hombres ven que fueron engañados, se acusan unos a otros de haberse arrastrado mutuamente a la destrucción, pero todos concuerdan para abrumar a los ministros con la más amarga condenación. ¿Cuáles ministros? Los pastores infieles profetizaron cosas lisonjeras, indujeron a sus oyentes a menospreciar la ley de Dios y a perseguir a los que querían santificarla. Ahora, en su desesperación, estos maestros confiesan ante el mundo su obra de engaño. ¿Quiénes son los falsos centinelas y los falsos ministros? Según la sierva de Dios. ¿Qué significa comenzar desde mi santuario? ¿Significa que la destrucción va a comenzar solo con los adventistas? ¿Significa que el sellamiento se va a hacer de los adventistas primero, luego van a salir a ganar la gran muchedumbre y entonces luego va a venir el sellamiento de la gran muchedumbre y entonces se cierra la puerta de la gracia? Eso no es lo que dice la sierva de Dios. Ahora volvamos un momentico al sexto sello. Hemos visto lo siguiente en nuestro análisis. El versículo 12 y 13, según el conflicto de los siglos, se cumple en 1755, 1780, 1833, y luego la hermana White habla del inicio del juicio investigador. La cita que acabé de leer del conflicto de los siglos, página 671, habla de la terminación del mensaje de Dios y de la conclusión del juicio investigador.
Ahora, ¿dónde esperarían ustedes conseguir lo que falta de Apocalipsis 6? ¿A dónde esperarían conseguirlo? No. ¿A dónde esperarían conseguir el versículo 14? Y el cielo se apartó como un libro que es envuelto en la venida de Cristo. Es decir, que entre las primeras señales del versículo 12 y 13 y el versículo 14 hay un ¿qué? Un paréntesis. ¿Qué es lo que pasa en el paréntesis? El juicio primero de los que murieron como mártires en la Edad Media, y en segundo lugar, ¿quiénes? El juicio de los mártires que mueren al final de la historia, terminando con el sellamiento de ¿quiénes? De los vivos, que es el último acto. Ahora fíjense que la hermana White, después de hablar del juicio de los vivos, ahora entonces ella sí cita el versículo 14. Pero quiero que noten dónde lo cita. En la página 699 y 700 del Conflicto de los Siglos. ¿Saben cómo se titula el capítulo? La liberación del pueblo de Dios. Noten lo que dice. El Rey de Reyes desciende en la nube, envuelto en llamas de fuego. El cielo se recoge como un libro que se enrolla. ¿De dónde viene eso? Del versículo 14. La tierra tiembla ante su presencia, y todo monte y toda isla se mueven de sus lugares. Vendrá nuestro Dios y no callará. Fuego consumirá delante de él, y en derredor suyo habrá tempestad grande. Convocará a los cielos de arriba y a la tierra para juzgar a su pueblo. Y ahora noten de dónde cita la hermana White. Y los reyes de la tierra, y los príncipes, y los ricos, y los capitanes, y los fuertes, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros, y escondednos de la cara de aquel que está sentado sobre el trono, y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira es venido, ¿y quién podrá estar firme? ¿Ven ustedes que hay mucha distancia entre el versículo 12 y 13 y el versículo 14 en adelante, donde el cielo se enrolla como un libro? Ahora la pregunta es, en el conflicto de los siglos, ¿qué es lo que pasa en el interino? ¿Qué es lo que pasa entre el medio, entre los dos puntos de tiempo? Cuando vienen las señales anunciando el inicio del juicio investigador, y cuando viene la señal, es decir, las señales finales, después del cielo de la gracia, cuando Cristo regresa. ¿Qué pasó en el paréntesis? A ver, dígame, ¿qué pasó en el paréntesis? El juicio investigador. Es decir, las primeras señales anunciaron el inicio del juicio a través de Guillermo Miller. En ese contexto lo coloca la hermana White. Y la última referencia viene en relación con la segunda venida de Jesús. Es decir, en el medio se encuentra el sellamiento. Y ese es el paréntesis de Apocalipsis 7. Ahora, algunas personas dicen que estas señales en los cielos se van a repetir. Por ejemplo, que el sol se va a oscurecer, la luna se va a tornar en sangre, las estrellas del cielo van a caer de nuevo, que como Cristo no vino después de las señales en 1755 y en 1780 y 1833, entonces esas señales tienen que repetirse de nuevo. Pero la Biblia no enseña eso. La gente cita el libro de Joel, pero el problema es que no leen el libro de Joel con cuidado. Vamos a notar lo que dice el libro de Joel. Las señales en relación con la segunda venida de Jesús son diferentes que las señales que anunciaron el inicio del juicio investigador. Noten lo que dice en el libro de Joel, el capítulo 2 y el versículo 10. Y está hablando de la segunda venida de Jesús aquí. Fíjense lo que declara. Delante de él temblará, ¿qué cosa? La tierra. Se estremecerán los cielos. El sol y la luna se oscurecerán. ¿Es igual eso que Apocalipsis 6? ¿Cuál es la diferencia?
El sol se oscurece, pero en Apocalipsis 6, ¿qué pasa con la luna? Se pone como sangre, pero ¿qué pasa con la luna aquí? Se oscurece. Y note lo que sigue diciendo. Y las estrellas retraerán su resplandor. ¿Qué hacen las estrellas en Apocalipsis 6? Se ve muy bien su resplandor, ¿verdad? Pero aquí dice que retraen su resplandor. Es decir, que las señales del libro de Joel no es una repetición de las señales de Apocalipsis 6 en los cielos. Son señales diferentes. Y noten también lo que dice el capítulo 3 de Joel. El versículo 15 repite lo mismo. Dice, el sol y la luna se oscurecerán y las estrellas retraerán su resplandor. Y Jehová bramará desde Sión y dará su voz desde Jerusalén. Y temblarán los cielos y la tierra, mas Jehová será esperanza de su pueblo y la fortaleza de los hijos de Israel. Ahora, vamos a entrar a estudiar la última parte del sexto sello, el sellamiento de los que están vivos cuando el Señor Jesucristo regresa en poder y gloria. Vamos otra vez a Apocalipsis el capítulo 6, y recuerden que hay dos etapas con un paréntesis en el medio. Las dos etapas son 1755, 1780, 1833. Esa es la primera etapa, anunciando el inicio del juicio. La segunda etapa es cuando se cumple el versículo 14 en adelante, que viene después que se ha juzgado el resto de los mártires que faltan por morir y se han sellado ¿a quiénes? A los 144,000 que estarán vivos cuando Cristo regrese. Ahora queremos estudiar ese paréntesis. Vamos a leer el capítulo 6 y el versículo, empezando en el versículo 14 de nuevo. Y el cielo se apartó como un libro que es envuelto, y todo monte y las islas fueron movidas de sus lugares, y los reyes de la tierra, y los príncipes, y los ricos, y los capitanes, y los fuertes, y todo siervo, y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros, y escondednos de la cara de aquel que está sentado sobre el trono, y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira es venido, ¿y quién podrá estar firme? Ahora permítanme preguntarles, ¿qué evento están describiendo estos versículos? Ya lo leímos en el conflicto de los siglos, la segunda venida de Cristo. Ahora noten que el capítulo 6 termina con una pregunta. Cuando el Cordero venga, ¿quién podrá estar firme o quién podrá estar en pie? ¿Dónde está la respuesta? En el capítulo 7. Ahora déjenme preguntarles, ¿el capítulo 7 está en orden cronológico con el capítulo 6? En orden de tiempo, el capítulo 7, los primeros 8 versículos, ¿vienen después de lo que sucede en el capítulo 6? No. Ese es uno de los puntos que tenemos que reconocer cuando estudiamos Apocalipsis. Es que Apocalipsis no está en orden cronológico. Apocalipsis alcanza el clímax y luego regresa para relatar eventos. Nuevamente alcanza el clímax y regresa otra vez para relatar más eventos antes del clímax. Y así es que en el capítulo 6 se hace la pregunta, cuando Cristo venga, ¿quién podrá estar firme? La respuesta es, los que hayan sido sellados antes. Ahora queremos en esta noche hablar de los 144,000. Y el tiempo está volando rapidísimo. Y es un tema largo, pero vamos a ver hasta dónde podemos alcanzar. Los puntos claves que queremos tratar en el capítulo 7 y el versículo 1 al 8 son los siguientes. ¿Quiénes son los 144,000 y en qué periodo de la historia viven? Pregunta número 2. ¿El número 144,000 es literal o es simbólico? Ya dijeron simbólico. Entonces ya ese punto no hay que cubrirlo. Punto número 3. ¿Estará la hermana Elena G. de White entre los 144,000? No, bueno, no tenemos que cubrir eso tampoco, qué bueno. Número 4. ¿Qué
¿Cuáles fuentes bíblicas tenemos para estudiar el tema de los 144,000? ¿De dónde estudiamos este tema? ¿Solo Apocalipsis 14? ¿Solo Apocalipsis 7? ¿O hay otros pasajes? Yo voy a compartir con ustedes esos pasajes. No los vamos a leer, pero se los voy a mencionar. Porque muchos van a conseguir el cassette. Voy a mencionar muchas referencias y versículos, etcétera, para que luego ustedes consigan el cassette y lo estudien con más amplitud. Ahora, pregunta número 5. ¿Qué quiere decir el libro de Apocalipsis cuando declara que los 144,000 son vírgenes? ¿Y por qué son vírgenes masculinos y no femeninos? Porque escuchen bien, uniformemente en la Biblia, la iglesia de Cristo se presenta como una mujer virgen. Esta es la única vez en toda la Biblia donde se presenta la iglesia de Cristo como hombres vírgenes. ¿Por qué? Bueno, y finalmente queremos repasar las características del carácter de los 144,000. Hablemos en primer lugar de las fuentes para estudiar los 144,000. El número 144,000 se menciona solo en 2 lugares. El número en sí. El concepto está en muchas partes, pero el número se menciona solo en 2 sitios. Apocalipsis 7, 1 al 8 y Apocalipsis 14, 1 al 5. Son las únicas 2 veces que se da el número. Pero en Apocalipsis 15, 2 al 4 sabemos que está hablando de los 144,000, porque repite muchas de las características que menciona Apocalipsis 14, 1 al 5 y Apocalipsis 7, 1 al 8. Así que aunque en Apocalipsis 15, 2 al 4 no se menciona el número, sabemos que está hablando de los 144,000. Otro pasaje que sabemos que está hablando de los 144,000 es Apocalipsis 19, 1 al 10. No hay duda. Y voy a tratar de compartir con ustedes algunas razones por las cuales estoy convencido de que esa gran multitud de Apocalipsis 19, 1 al 10, que canta alabanzas al Cordero, son los 144,000, el mismo grupo, porque las características de los 144,000 en el capítulo 7 de Apocalipsis son casi idénticas a lo que tenemos en el capítulo 19. Ahora, ¿qué otras fuentes bíblicas tenemos? Tienen que estudiar el Salmo 15. Y ustedes dicen, ¿los salmos también? ¿Cómo comienza el Salmo 15? Nada más para ilustrar. Tenemos que buscar referencias en las Escrituras fuera del número. Si usted va a una concordancia y nada más buscan el número 144,000, van a encontrar solamente los 2 lugares. Pero si ustedes buscan otros conceptos, por ejemplo, el hecho de que están parados en el monte de Sión, el hecho de que siguen al Cordero donde quiera que va, y buscan las otras características, van a conseguir muchos otros pasajes afines. Ahora, noten lo que dice el Salmo 15, lindo Salmo, Salmo 15. Fíjense lo que declara para que ustedes se den cuenta que está hablando del mismo grupo. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿A dónde sirven los 144,000? En el templo. ¿Quién residirá en el monte de tu santidad? ¿Cuál es el monte de la santidad de Dios? El monte Sión. ¿Dónde están parados los 144,000? ¿A dónde le sirven? En el templo. Sabemos que esto está hablando de los 144,000. Ahora va a responder qué carácter van a tener. El que anda en integridad y obra justicia y habla verdad en su corazón. Ah, es que los 144,000 en su boca no fue hallado mentira. ¿Ven? Y luego dice, ni hace mal a su prójimo, ni contra su prójimo acoge oprobio alguno. Aquel a cuyos ojos es menospreciado el vil, mas honra a los que temen a Jehová, y habiendo jurado en daño suyo, no por eso muda. ¿Quién su dinero no dio por usura, ni contra el inocente tomó cohecho? El que hace estas cosas no resbalará para siempre. Ahí está el carácter de los 144,000. ¿Qué otras fuentes? Ezequiel 9, tiene que estudiarlo. Son los que claman y gimen por las abominaciones que se hacen en la tierra.
Isaías 33, 12 al 16. Otro pasaje que tienen ustedes que estudiar, porque hace la misma pregunta. ¿Quién habitará en el monte de la santidad de Dios? Y luego entonces da la respuesta. Tienen que estudiar Zacarías 3, Josué y el ángel, que la sierva de Dios en el libro Profetas y Reyes, página 431 al 35, dice que está hablando de las escenas finales del juicio investigador y el sellamiento de los 144,000. Tienen que estudiar también Joel 2, 1 al 18, porque en Joel 2 se hace la misma pregunta que en Apocalipsis 6, 17, porque el gran día de su ira es venido, ¿y quién podrá estar firme? La idéntica pregunta en Joel 2:11. Así que hay que estudiar lo que viene antes y lo que viene después. Deben estudiar también Malaquías 3, 1 al 5, y Éxodo 14 y 15. Ahora fíjense, si nosotros estudiáramos todos estos pasajes, tendrían que de verdad traerse la almohada, porque no terminaríamos esta noche. Pero les estoy dando las referencias para que ustedes las examinen a la luz del tema de los 144,000. Ahora vamos a contestar otra pregunta. ¿Quiénes son los 144,000 y en qué etapa de la historia viven? La respuesta a esta pregunta es muy sencilla. Ellos viven al final de la historia. Son los que están vivos cuando Cristo regrese en poder y gloria. Ustedes ya sabían eso, ¿verdad? Ahora, ¿lo saben comprobar con la Biblia? ¿Saben comprobar con la Biblia que ellos van a vivir al final de la historia? ¿Son los que van a estar vivos cuando Cristo regrese? ¿Lo pueden comprobar con la Biblia? ¿Cómo lo hacen? Bueno, vamos a repasar. El capítulo 6, la última parte, dice, el gran día de su ira es venido, ¿quién podrá estar firme? ¿Y cuál es la respuesta? Los 144,000 sellados. ¿Están ellos vivos cuando Cristo regresa? Ahí está. Y ahora fíjense, en Apocalipsis 14, 1 al 5, donde habla de ellos parados sobre el monte de Sión y se habla del carácter de los 144,000, ¿han notado ustedes lo que viene inmediatamente antes de eso? Viene la prueba con respecto a la bestia, su imagen y la marca de la bestia, ¿sí o no? Y luego dice que Juan los ve en el monte de Sión victoriosos. Es decir, que ellos pasaron ¿por qué prueba? Por la prueba de la bestia, su imagen y su señal. ¿Y cuándo es eso? Al mero final de la historia. Y Apocalipsis 15 dice claramente que ellos pasaron por la crisis final. Noten lo que dice Apocalipsis 15 y el versículo 2. Y vi así como un mar de vidrio mezclado con fuego, y los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su señal y del número de su nombre, estar sobre el mar de vidrio teniendo las arpas de Dios. Entonces los 144,000 pasan por la prueba final con respecto a la bestia, su imagen, su marca y su número y su señal, ¿sí o no? La Biblia es clara. Entonces, ¿cuándo viven los 144,000? Al final de la historia. Ellos pasarán vivos, ¿por qué? Por el tiempo de angustia de Jacob. Ahora vayamos a otra pregunta. No voy a leer una cita del conflicto de los siglos, lo vamos a leer después. ¿Estará Elena G. White entre los 144,000? La hermana White nunca dijo ni una sola vez que ella estará entre los 144,000. Ella sí dice que estará con los 144,000. Pero con y entre son dos cosas muy distintas. Si estuviera entre los 144,000, tendría que estar viva durante el tiempo de angustia. Tendría que estar viva durante el sellamiento final. Ahora, algunos han entendido mal una carta que la hermana White le escribe a un hermano que perdió a su esposa. Y se encuentra en Mensajes Selectos, tomo 2, página 300 y 301. Dice ella allí, confortando a este hermano, estimado hermano, casi no sé qué decirle. La noticia de la muerte de su esposa fue abrumadora para mí. Casi no pude creerla. Y ahora a duras penas puedo admitirla.
Dios me dio una visión el último sábado de noche y se la voy a referir. Vi que ella estaba sellada. Ay, 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 estaba sellada. ¿Qué hacemos con eso? ¿Cuántas etapas tiene el sellamiento? ¿Cuántas? Déjame preguntarle, ¿los mártires fueron sellados? ¿Recibieron su manto blanco, sí o no? Pero hay otro sello al final. Hay un paréntesis en el sexto sello, ¿sí o no? Y en el paréntesis comienza con el juicio investigador y termina cuando termina el juicio investigador, según estudiamos, ¿sí o no? Entonces, ¿tiene sentido de que ella está sellada? Claro que sí. Dice, vi que ella estaba sellada, que se levantaría y se pondría en pie sobre la tierra y estaría con los 144,000. ¿Estaría como? Con los 144,000. Déjenme decirles, hay una diferencia entre decir entre y con. ¿Qué significa entre? Significa incluido en el grupo. ¿Qué significa con? Durante esta semana yo estoy con ustedes, pero yo estoy entre el pueblo adventista en amarillo, porque yo soy de allá. ¿Entienden? Ahora, ¿en qué sentido separará la hermana White y esta otra hermana con los 144,000? No vamos a estudiar la resurrección especial, pues no vamos a tener tiempo, pero la hermana White y todos los que murieron en el mensaje del tercer ángel, y esto se puede comprobar bíblicamente, estarán con los 144,000 presenciando toda la segunda venida de Cristo desde el principio hasta el fin. Pero los demás muertos que no murieron en el mensaje del tercer ángel, ellos solo van a despertar ya cuando Cristo llegó. Ellos no van a ver toda la segunda venida de Jesús. Ahora, los que estuvieron en la reunión saben que yo hablé con lujo de detalle en cuanto a la resurrección especial. Allí sí tratamos el tema muy abarcantemente, y los que estuvieron, pues seguramente han escuchado los cassettes o estuvieron allí. Todavía los pueden conseguir con el hermano Juan Suárez. No vamos a tocar la resurrección especial, pero nada más les voy a mencionar que el conflicto de los siglos, páginas 695 y 96, habla de este grupo. Ellos resucitan cuando se ve esa nube como del tamaño de la mitad de un puño humano. Y luego dice la sierva de Dios que esa mano se va moviendo desde el lugar santísimo hacia el oriente. Por varios días se mueve. Los que murieron antes de 1844 todavía no han despertado. Pero los que murieron en el mensaje del tercer año sí están despiertos. Están parados con los 144,000 viendo el movimiento de la nube. Luego el conflicto de los siglos dice que la nube desciende, hasta que finalmente, cuando está Jesús sobre el planeta, no tocándolos encima del planeta, entonces dice, despertaos, 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 los que moráis en el polvo de la tierra. Es decir, que los que mueren en el mensaje del tercer ángel son bienaventurados porque presenciarán las escenas finales del tiempo de angustia de Jacob y verán la venida de Jesús de comienzo a fin. ¡Qué gran privilegio estar en el mundo durante esos días! Cuando dice que la sinagoga de Satanás, que insistió en pisotear la ley y el sábado, tendrá que lanzarse a los pies de los hijos de Dios y confesar de que Dios en verdad amó al remanente de Dios. Ahora vamos a hablar de si el número es literal o simbólico. Esa es una pregunta que siempre surge. ¿Es literal el número o es simbólico? Yo quiero decirles personalmente que creo que es simbólico. Y quiero compartir con ustedes las razones por las cuales yo no tengo duda de que es simbólico. Número 1. El libro de Apocalipsis habla en lenguaje simbólico. En Apocalipsis 14 y Apocalipsis 7 tenemos símbolos. Por ejemplo, en esos dos capítulos tenemos 24 ancianos, tenemos los 4 ángulos de la tierra, tenemos un cordero, tenemos vientos, árboles, tribu de Israel, sello,
tierra, mar, vestiduras blancas, vírgenes, primeros frutos, es decir, primicias, todo eso es lenguaje simbólico. Entonces, ¿qué debe ser el número también? El número también debe ser simbólico. Segundo, si solamente va a haber 144,000 vivos cuando Cristo venga, ni uno más ni uno menos, eso suena bastante arbitrario. Suena casi como si fuera ¿qué? Predestinación. Porque es muy improbable que accidentalmente nada más resulten exactamente 144,000 personas vivas, ni uno más ni uno menos. Tercero, la palabra 1000 en la Biblia y en el espíritu de profecía no siempre significa exactamente. Entonces tienen que ser judíos literales. ¿Sí o no? ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué hemos estudiado todas las mañanas aquí? ¿Quién es Israel? Según lo que hemos estudiado aquí abundantemente de la Biblia. ¿Quién es Israel? ¿Israel es literal o espiritual? ¿Las tribus son literales o espirituales? Ah, pero el número sí es literal. ¿Ah? No. No podemos decir que las tribus son simbólicas. Las tribus de Israel son simbólicas. Israel es simbólico. Pero el número 144,000 es que es literal. Ahora, quiero compartir con ustedes las razones principales por las cuales yo creo lo que estoy diciendo. Quiero compartir con ustedes ahora una cita que encontramos en el Conflicto de los Siglos, páginas 706 y 707. Escuchen bien. La sierva de Dios, cuando comenta sobre los 144,000 y cuando comenta sobre la gran muchedumbre, dice que los dos son el mismo grupo. Y ustedes dicen, ¿cómo? Que la gran muchedumbre que nadie puede contar es lo mismo que los 144,000. ¿Cómo va a ser? Si un número es contable y el otro es incontable. ¿Cómo es posible? Bueno, en un momento lo voy a explicar, pero déjenme leerles del Espíritu de Profecía lo que dice el Conflicto de los Siglos 706 y 707. Dice, delante del trono, sobre el mar de cristal, y ese mar de vidrio que parece revuelto con fuego por lo mucho que resplandece con la gloria de Dios, háyase reunida la compañía de los que salieron victoriosos de la bestia y de su imagen y de su señal y del número de su nombre. Con el Cordero en el monte de Sión, teniendo las arpas de Dios, están en pie los 144,000 que fueron redimidos de entre los hombres. ¿De quién está hablando la hermana White? De los 144,000. Sigue diciendo, se oye una voz como el estruendo de muchas aguas, y como el estruendo de un gran trueno, una voz de tañedores de arpas que tañían con sus arpas. ¿Quiénes son esos? ¿De quién está hablando todavía? Ok. Cantan un cántico nuevo delante del trono, un cántico que nadie podía aprender sino aquellos 144,000. Todavía está hablando de los 144,000, ¿verdad? Sigue diciendo, y no estoy saltando ningún párrafo, es el cántico de Moisés y del Cordero, un canto de liberación. Ninguno sino los 144,000 pueden aprender aquel cántico, pues es el cántico de su experiencia. Una experiencia que ninguna otra compañía ha conocido jamás. Son estos los que siguen al Cordero por donde quiera que fuere. ¿De quién está hablando todavía la hermana White? Ok, está bien. Citando Apocalipsis 15. Y luego dice, habiendo sido trasladados de la tierra de entre los vivos. Ahí está claro. Son contados por primicias para Dios y para el Cordero. ¿De quién está hablando todavía? Ahora escuchen el siguiente párrafo. Estos son, ¿cuáles son? Estos son los que han venido de grande tribulación.
¿De dónde es esa cita? Esa cita en Apocalipsis está hablando de la gran muchedumbre, no de los 144,000. Escuchen, estos son los que han salido de gran tribulación. Han pasado por el tiempo de angustia, cual nunca ha sido desde que ha habido nación. Han sentido la angustia del tiempo de la aflicción de Jacob. Han estado sin intercesor durante el derramamiento final de los juicios de Dios. ¿Qué es la gran tribulación? ¿Cómo lo define la hermana White? Lo define como el tiempo de angustia, la angustia del tiempo de la aflicción de Jacob. Han estado sin intercesor durante el derramamiento final de los juicios de Dios. Los que salieron de grande tribulación han pasado por el tiempo de angustia final, ¿sí o no? Ahora sigue diciendo, pero han sido librados, pues han lavado sus ropas y las han blanqueado en la sangre del Cordero. ¿De cuál grupo es esa cita? De la gran muchedumbre. Pero está hablando de los 144,000 todavía, porque pasan vivos por el tiempo de angustia. Sigue diciendo, ahora va a citar Apocalipsis 14, otra vez, que habla de los 144,000. Dice, en sus bocas no ha sido hallado engaño. Están sin mácula delante de Dios. Y ahora vuelve a citar un versículo que habla de la gran muchedumbre. Dice, por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono tenderá su pabellón sobre ellos. ¿Qué está haciendo la sierva de Dios? Está usando intercambiablemente, ¿qué cosa? Los 144,000 y la gran muchedumbre. Sigue diciendo, han visto la tierra asolada con hambre y pestilencia. Al sol que tenía el poder de quemar a los hombres con un intenso calor. ¿Qué plaga es esa? La cuarta. Y ellos mismos han soportado padecimientos, hambre y sed. Pero luego cita otra vez, en cuanto a la gran muchedumbre, pero no tendrán más hambre ni sed. Y el sol no caerá sobre ellos ni ningún otro calor, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará. ¿Qué hacen los 144,000? Siguen al Cordero por donde quiera que va, siguen al pastor por donde quiera que va. Aquí dice que la gran muchedumbre es la que hace eso, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes vivas de aguas, y Dios limpiará toda lágrima de los ojos de ellos. Para nuestros pioneros, el número 144,000 parecía un número demasiado grande para alcanzar, porque eran un manojito, unos pocos centenares. Para nosotros que vivimos en un mundo de 5,000 millones de habitantes, el mundo parece increíblemente pequeño. Y muchas personas dicen, ni para qué luchar para estar en ese grupo, si son nada más 144,000. Pero la sierva de Dios dice que habrá mucho más que 144,000. Porque los 144,000 son la gran muchedumbre que nadie podía contar. Ahora ustedes dicen, ¿cómo es posible que un número sea contable e incontable? Dios le dijo a Abraham, sal y cuenta las estrellas si puedes. ¿Sí le dijo eso? ¿Podría Abraham contar las estrellas? Pero yo les pregunto, ¿puede Dios contarlas? Salmo 147, 4 y 5 dice, Él cuenta el número de las estrellas, a todas llama por sus nombres. Es decir, que la gran muchedumbre es incontable desde la perspectiva ¿de quién? Del hombre. El número 144,000 indica de que son israelitas, ¿qué? Espirituales de Dios. Es un número espiritual. Si Dios hubiera puesto 12, entonces la gente hubiera dicho, eso es literal. Pero Dios intensifica el número para indicar de que es un número mucho mayor que un número literal. Ahora noten otro detalle interesante. ¿Quiénes son los únicos que entrarán al templo según la sierva del Señor? ¿Quiénes? Primeros Escritos, página 19. Dice ella, en la página 19 de Primeros Escritos, cuando íbamos a entrar en el santo templo,
Jesús alzó su melodiosa voz y dijo: únicamente los 144,000 entran en este lugar. ¿Quiénes son los únicos que entran en el templo? Pero ahora fíjense lo que dice Apocalipsis 7 en cuanto a la gran muchedumbre. Dice en el capítulo 7 y el versículo 15: por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Ahora déjenme preguntarles, ¿el número puede ser literal si es lo mismo que la gran muchedumbre que nadie podía contar? ¿Qué les parece? ¿Puede ser literal el número 144,000 si es lo mismo que la gran muchedumbre que nadie podía contar? Claro que no. Ahora noten otro dato interesante. La sierva de Dios dice, en Primeros Escritos, página 16, dice que los 144,000 se pararon sobre el mar de vidrio en un cuadrado perfecto. ¿Saben ustedes lo que dice la sierva de Dios en cuanto a eso en el conflicto de los siglos? Ella dice en el conflicto de los siglos que la gran muchedumbre es la que se para en un cuadrado perfecto. Ahora fíjense lo que está haciendo la sierva del Señor. Está usando intercambiablemente ¿qué? La gran muchedumbre y los 144,000. Ahora, ¿por qué razón sucede esto? Vamos a explicar por qué. En Apocalipsis 7, 1 al 8, encontramos que Dios está hablando del sellamiento de la generación final. Es decir, está hablando de la iglesia militante que se encuentra todavía ¿dónde? En la tierra. Mientras que la última escena, a partir del versículo 9 hasta el versículo 17, está hablando de la iglesia ¿qué? Triunfante. Ahora, noten un detalle muy importante que no quiero que pierdan. En el capítulo 7 y el versículo 4 nos dice lo siguiente. Déjame preguntarle, ¿Juan vio a los 144,000? ¿Los vio? Lo siento mucho, no los vio. Por lo menos al principio del capítulo no los vio. Note lo que dice el versículo 4. Y oí el número de los señalados. 144,000 señalados de todas las tribus de los hijos de Israel. Es decir, que cuando Dios le habla del número 144,000, Él solamente ¿qué? Solo oye. Pero ¿qué dice de la muchedumbre? Versículo 9. Después de estas cosas miré, y he aquí una gran compañía que ¿qué? Una gran compañía que nadie podía contar. Ahora escuchen lo que voy a decir. En el libro de Apocalipsis y también en Daniel, en Apocalipsis y también en Daniel, se usa mucho esto de oí y vi para describir lo mismo en diferentes palabras. Por ejemplo, si ustedes leen Apocalipsis 1 comienza diciendo, Dios le dice a Juan que hay 7 iglesias y le da el nombre de las 7 iglesias. Y luego entonces dice que de repente Juan ve a Jesús caminando en medio de los 7 candeleros. Es la misma escena. Primero oye y después ¿qué? Y después ve. En Daniel 8 sucede lo mismo. Primero Dios le muestra a Daniel una visión, la visión de todo lo que va a pasar durante los 2300 días. Y luego de repente ya no ve más. Se va el video y nada más oye a 2 seres hablando en el cielo. Y uno le pregunta a otro, ¿hasta cuándo va a suceder esta visión que le hemos mostrado? Y entonces viene la respuesta audible, hasta 2300 días y el santuario será purificado. Es decir, que el ver y el oír describe lo mismo, y a veces inclusive en formas aparentemente contradictorias. Note lo que dice el capítulo 5. Capítulo 5
nuevamente oír y ver. Dice en el versículo 5, y uno de los 7 ancianos me dice, no llores, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, que ha vencido para abrir el libro y desatar sus sellos. ¿Vio Juan al león? ¿Lo vio? No, no lo vio. Dice que ¿qué? El anciano le dijo, ¿pero qué ve Juan cuando ve? Versículo 6, y miré, y aquí en medio del trono y de los 4 animales, y en medio de los ancianos estaba un cordero como inmolado. ¿El león y el cordero son lo mismo? A ver, pueblo, representan el mismo personaje, ¿sí o no? Pero ¿cómo un león puede ser un cordero? La misma pregunta hago yo, ¿cómo pueden 144,000 ser una muchedumbre que nadie puede contar? ¿Están entendiendo lo que estoy diciendo? Dios está describiendo lo mismo. Juan oye el número por la importancia del número primero, y luego entonces Dios le muestra el grupo representado por el número. Ahora, permítame ampliar un poquito más este punto para que ustedes puedan entender mejor. Noten lo que dice Apocalipsis 7 y el versículo 1 al 8. Noten los detalles. 7, 1 al 8. Y hubiera sido bueno tener la pizarra, pero no lo tenemos, así que vamos a imaginárnoslo en nuestra mente. Dice en el capítulo 7, 1, y después de estas cosas que vi. Ahora vamos al versículo 9. Y después de estas cosas, miré. Después de estas cosas vi. Después de estas cosas que miré. Y noten lo que dice el versículo 4. Y oí el número de los señalados. Él ve los 4 ángeles, ¿verdad? Él ve otro ángel que desciende con el sello, pero él ve a los 144,000. No, él oye el número y luego ve una gran compañía que nadie puede contar. Ahora fíjense lo que dice otra vez el versículo 4. Y oí, ¿qué cosa? El número. Ahora vamos abajo. Vamos al versículo 9. Dice, y miré una compañía que nadie podía, ¿qué? Contar. Fíjense, oí el número. Vi una compañía que nadie podía contar. Ahora vamos a notar otro detalle más. Dice en el versículo 4, 144,000 señalados ¿de qué? De todas las tribus de los hijos de Israel. Ahora, ¿eso es literal o simbólico, las tribus de Israel? Es simbólico porque fíjense la explicación cuando habla de la gran muchedumbre. Dice, después de esta cosa miré una gran compañía la cual nadie podía contar. ¿Y de dónde eran ellos? De todas las gentes y linajes y pueblos y lenguas. Es decir, ¿qué es Israel según Apocalipsis? Es gente de todo el mundo. Ahora fíjense lo que sigue diciendo. En el capítulo 7 dice que están señalados en los primeros versículos. Pero cuando habla de la gran muchedumbre, dice que están ¿qué? Vestidos de ropas blancas. Es decir, que el sellamiento significa estar ¿qué? Significa estar vestido de la justicia de Jesús. Y en el capítulo 7, los primeros versículos, ¿qué están haciendo los ángeles con los vientos? ¿Qué representan los vientos? Representan, cuando se sueltan los vientos, ¿viene qué cosa? ¿Cuándo es que se sueltan los vientos finalmente? ¿Hasta cuándo los ángeles detienen los vientos? Hasta que se cierra la puerta de la gracia. ¿Y luego qué pasa cuando termina cierra la puerta de la gracia? Se sueltan. ¿Y viene qué cosa? La gran tribulación. ¿Correcto? Ahora déjenme preguntarles, ¿la gran muchedumbre pasa por la gran tribulación? Ahora fíjense lo que tenemos. En el 7, 1 al 8 son sellados. Luego se sueltan los vientos. Pasan por la tribulación
y en la última parte del capítulo han salido de la grande tribulación y están en el cielo. Es decir, que el capítulo 7, 1 al 8, describe la iglesia todavía en la tierra militante, mientras que la última parte del capítulo describe a la iglesia como la iglesia triunfante. Exactamente. ¿Entienden lo que estamos diciendo? Ahora vayamos al capítulo 19, rápidamente al capítulo 19, para que ustedes se den cuenta que el capítulo 19 habla de una gran muchedumbre que nadie puede contar también, y es paralelo a la gran muchedumbre del capítulo 7, pero la descripción es de la de los mismos 144,000. Fíjense lo que dice el capítulo 19, y vamos a leer, que dicho sea de paso, también aquí tenemos el patrón oí y vi. Dense cuenta, versículo 1. Después de estas cosas oí una gran voz de gran compañía. ¿Es la misma gran compañía? Sí, solo que ahora oiga la gran compañía. En el cielo que decía, aleluya, salvación y honra y gloria y potencia al Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos, porque Él que ha juzgado a la grande ramera, que ha corrompido la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Ahora entonces yo pregunto, ¿tenemos una gran compañía? ¿Sí o no? ¿Pasaron por la gran tribulación? Claro que sí. ¿Vivieron en el tiempo de la ramera? ¿Qué tiempo es ese? ¿Ese no es el tiempo de la bestia, su imagen, su señal y su número? ¿Sí o no? Claro que sí. Ahora nota lo que dice el versículo 3. Y otra vez dijeron, aleluya, y su humo sube para siempre jamás. Y los 24 ancianos y los 4 animales se postraron en tierra y adoraron a Dios que estaba sentado sobre el trono diciendo, amén, aleluya. Y salió una voz del trono. Hay un trono en el capítulo 19, en el capítulo 7 también. Los que están en el capítulo 7 salieron de la gran tribulación con respecto a la bestia y su imagen. Capítulo 19 también. Están los 24 ancianos y los seres vivientes en los dos contextos. ¿Hay palabras de adoración, las mismas palabras en los dos contextos? Claro que sí. Versículo 5, le salió una voz del trono que decía, load a nuestro Dios todos sus siervos, y los que le teméis, así pequeños como grandes. Y oí como la voz de una grande compañía, y como el ruido de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía, aleluya, porque reinó el Señor nuestro Dios Todopoderoso. Gocémonos y alegrémonos, y démosle gloria, porque son venidas, ¿qué cosa? Las bodas del Cordero, y su esposa se ha aparejado. ¿Cuál es la esposa del Cordero? ¿Toda la iglesia? ¿Ah? Los que son fieles. ¿Los mártires son parte de la esposa final de Cristo? No. No. Ahora los tengo sorprendidos. Sí, pero ellos son los últimos, es que tú no estuviste anoche. Son los últimos mártires que están en otro grupo, los del capítulo 20. Ahora voy a leer una cita dentro de un momento, no se preocupen. Porque son venidas las bodas del Cordero. ¿Con quién se va a casar Cristo? ¿Con cuál iglesia? ¿Con una iglesia que tiene mancha y arruga? Ah, fíjense. Porque son venidas las bodas del Cordero y su esposa se ha aparejado. Y le fue dado que se vista de lino fino, limpio y brillante, porque el lino fino son las justificaciones de los santos. Y él me dice, escribe, bienaventurados los que son llamados, y mejor la palabra allí es mejor invitados, convidados. Bienaventurados los que son convidados a la cena del Cordero. Y él me dijo, estas palabras de Dios son verdaderas. Y yo me eché a sus pies para adorarle.
Y él me dijo, mira que no lo hagas. Yo soy siervo contigo y con tus hermanos que tienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. Ahora, ¿cuándo es que la esposa de Cristo alcanzará el grado que se menciona aquí? Voy a leer del Conflicto de los Siglos, un versículo que hemos leído muchas veces, la página 478, donde la sierva de Dios dice lo siguiente. Cuando esta obra, es decir, la obra del juicio investigador en el contexto, haya quedado consumada, los discípulos de Cristo estarán listos para su venida. Entonces la ofrenda de Judá y de Jerusalén será grata a Jehová, como en los días de la antigüedad y como en los años de remotos tiempos. Entonces, la iglesia que nuestro Señor recibirá para sí será una iglesia gloriosa, no teniendo mancha, ni arruga, ni cosa semejante. ¿Cuál es la esposa final del Cordero? Los 144,000. ¿De eso está hablando Apocalipsis 19, 1 al 10? ¿Se ha preparado la esposa, sí o no? ¿O es que Cristo se va a casar con una esposa muerta? ¿Ah? ¿Van a estar vivos? Algunos dicen que Cristo se casa con la Nueva Jerusalén. ¿Ustedes creen que se va a casar con una ciudad nada más con calles y paredes? No. Él se casa con una ciudad llena de su ¿qué? De su esposa, de gente. No se va a casar con una ciudad vacía. Se casa con su Jerusalén terrenal, que está sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante, y luego entonces los lleva a la Jerusalén literal, según hemos estado estudiando durante esta semana, cuando hablamos de Israel en la profecía. Ahora fíjense qué interesante. Escuchen lo que voy a decir. En Apocalipsis 7, primero Juan ve el sellamiento de la esposa de Cristo, ¿verdad? Y después los ve ¿dónde? En el cielo. ¿Correcto? En Apocalipsis 19, primero los ve en el cielo. Y después entonces muestra cómo Cristo viene a buscarlos. ¿Sí o no? Fíjese que primero ha oído. ¿Sí o no? En cuanto todo esto él lo oyó. Oye la voz de la gran compañía. Está cantando. Una voz que le dice, la esposa está lista. La esposa se preparó. Está en el cielo. Pero ¿cómo están en el cielo si Cristo todavía no ha venido a buscar a su esposa? Ah, es que tenemos lo contrario, el orden contrario de Apocalipsis 7. Noten el versículo 11. Ahora él ve. Dice, y vi el cielo abierto. Y he aquí un caballo blanco. Y el que estaba sentado sobre él era llamado fiel y verdadero, el cual con justicia juzga y pelea. Y luego describe la segunda venida de Jesús. ¿Ven lo que está pasando? En Apocalipsis 7 primero muestra el sellamiento de la esposa. Las viste con vestiduras blancas. Y luego en la última parte del capítulo describe que pasaron por la gran tribulación y están victoriosos en el cielo. En el capítulo 19 encontramos primero el grupo en el cielo. Son victoriosos. Están vestidos de blanco. Es la esposa lista para Cristo. Están los 24 ancianos, los seres vivientes, los ángeles, todos están allí, como en el capítulo 7. Pero fíjense que en el capítulo 19, primero están en el cielo, y luego entonces Juan ve cuando Cristo viene a ¿qué? A buscarlos, a buscar a su esposa. Es decir, en la misma escena de la iglesia triunfante y la iglesia militante, pero en diferente ¿qué? En diferente orden. Ahora concluyamos mencionando muy brevemente, y tenemos que hacerlo muy brevemente, el carácter de los 144,000. Y al fin y al cabo esto es lo más importante, ¿verdad? Porque nadie que no tenga el carácter de los 144,000 va a estar entre el grupo. Nosotros podemos discutir de que si son literales o simbólicos, de que si el hermano Guay va a estar y todas esas cosas, pero si nosotros no preparamos un carácter para estar, de nada vale tener todo ese conocimiento académico. Importante, ¿verdad?
Porque nadie que no tenga el carácter de los 144,000 va a estar entre el grupo. Nosotros podemos discutir de que son literales o simbólicos, de que si la hermana White va a estar y todas esas cosas, pero si nosotros no preparamos un carácter para estar, de nada vale tener todo ese conocimiento académico. ¿Verdad? Noten las características. Tienen el nombre de Jesús, del Padre de Jesús en sus frentes. ¿Qué significa eso? Tienen el carácter de Jesús, ¿dónde? En su mente. Déjenme preguntarles, ¿el que controla su mente, controla todo su ser? ¿Sí o no? Cuando Satanás posee la mente de una persona, como David Koresh, ¿lo controla también su cuerpo? ¿Y todo lo demás? Sí. La mente de los 144,000 será 100% de ¿quién? De Cristo. Segundo, cantan un cántico nuevo de Moisés y del Cordero, y hablamos una tarde en cuanto a eso, el paralelo entre las dos historias. Nadie puede aprender ese cántico sino los 144,000. No es que los demás no lo entiendan, sí lo van a entender, las palabras, pero no lo van a poder cantar igual. ¿Han oído de los Negro Spirituals? ¿Sabe lo que son Negro Spirituals? Himnos que crearon la gente de color en los Estados Unidos cuando eran esclavos. Yo he escuchado cuartetos de blancos y cuartetos de negros cantar spirituals, y los blancos no pueden cantar como los negros. Porque es el cántico de su ¿qué? De su experiencia. Una experiencia por la cual no ha pasado nadie sino ese grupo. Número 3, tienen el sello de Dios. ¿Qué es el sello de Dios? Mañana en la mañana ese va a ser el tema, el sello de Dios. El sello de Dios es la observancia del sábado como señal externa de una relación interna con Jesús. Guardarán el sábado aún enfrentándose a la muerte por amor a Jesús. Número 4, fueron redimidos de la tierra. Ustedes pueden leer esto en Apocalipsis 14 y 15 y también Apocalipsis 7. ¿Fueron pecadores? Si fueron redimidos, ¿qué fueron? Pecadores. ¿Pero qué pasó con ellos? Fueron justificados y fueron ¿qué? Santificados, plenamente redimidos por Cristo. Ninguna excusa para pecar. Ninguna. Porque esta generación final también vivieron en la tierra y fueron redimidos del pecado. Número 5, son vírgenes. Es decir, no se casaron nunca. ¿Ustedes creen que eso es literal? La mayoría de nosotros quedamos descartados entonces. ¿Por qué son vírgenes masculinos? Ahora fíjense. Generalmente, ¿cómo se presenta la esposa de Cristo? Con una mujer. ¿Por qué? Porque Cristo es el esposo y la iglesia es su esposa. Pero el problema es que al final de la historia hay una mujer que hace ¿qué cosa? Adultera ¿con quiénes? Con los reyes de la tierra. ¿Ven? Ahora, si se usara una mujer, no tendría mucha lógica decir que la esposa de Cristo no se mezcló con mujeres, ¿verdad? Porque eso sería una aberración. Así que Juan, inspirado por Dios, tiene que usar el símbolo de hombres, masculino, para enfatizar de que ellos no se mezclaron con la ramera y sus hijas. Es decir, se mantuvieron firmes sin doblegar la rodilla a la bestia, su imagen, y no recibieron su marca, ni su número, ni se doblegaron ante ese poder. 6. Siguen al Cordero por donde quiera que va. ¿Cómo les parece? ¿Hubo alguien antes en la historia que hizo eso? Enoc. Enoc caminó con el Cordero en la tierra y Cristo finalmente le dijo, ya tú no tienes nada que hacer allá, vente para acá. Seguimos caminando aquí. Eso es lo que dice la sierva de Dios.
Eso es lo que va a pasar con los 144,000. Se habrán desprendido tan completamente del mundo que Jesús va a decir, ustedes no tienen nada que hacer allá. Vénganse para acá. Sigamos caminando en la eternidad. Pero la sierva de Dios dice que si nosotros queremos caminar con el Cordero allá, tenemos primero que caminar con Él aquí. Eso hay varias citas aquí, no la voy a leer. Próxima cita. Son primicias. ¿Qué es eso de primicias? Los judíos cuando iban a recoger la cosecha, marcaban los frutos más grandes y jugosos para dedicárselos al Señor primero. Estos son los frutos más jugosos de Dios, porque sus caracteres se maduraron plenamente, reflejaron perfectamente el carácter de Jesús. Son trofeos de Dios ante el mundo, porque ganaron la victoria total sobre el mundo, sobre el diablo, sobre la carne, sobre el pecado. Próxima característica: no se halla mentira en su boca. La palabra griega es la palabra pseudos, de donde sacamos la expresión pseudo profeta. Es decir, que si usted dice mentiritas blancas, no puede estar en ese grupo. Si hacemos trampa en la declaración de renta y le robamos al gobierno, no podemos estar en ese grupo. Si le robamos tiempo a Dios para hacer cosas indebidas, no podemos estar en ese grupo. No se halló engaño o mentira en su boca. Número 9. Son sin mancha delante del trono de Dios. Sin mancha ni arruga, ni cosa semejante, a través del poder de Jesús. 10. Ganaron la victoria sobre la bestia, su imagen y su marca. Tuvieron que pararse aún a riesgo de su propia vida. 11. Vivieron durante el periodo de las últimas plagas y durante el tiempo de la tribulación, pero no fluctuaron. Número 12. Salieron de toda nación, tribu, lengua y pueblo. No son judíos literales entonces, son judíos espirituales. Número 13. Tienen palmas en sus manos. Y ese es el festival de tabernáculos. Así que el sellamiento debe ser el día de expiación, porque después del día de expiación la gran muchedumbre tiene palmas. La fiesta de tabernáculos que venía después del día de expiación. Y finalmente, sirven a Dios en su templo día y noche. El único grupo en la historia que tendrá este privilegio. Quiero leer una cita final para terminar. Tenemos que desarrollar un carácter que pasará victoriosamente durante este periodo de la tribulación. Fíjense lo que dice la sierva de Dios. Tremenda cita. Ahora, ¿cuándo? Ahora, mientras que nuestro gran sumo sacerdote está haciendo propiciación por nosotros, debemos tratar de llegar a la perfección en Cristo. Nuestro Salvador no pudo ser inducido a ceder a la tentación, ni siquiera en pensamiento. Jesús no cedió a la tentación ni en qué, ni en pensamiento. Satanás encuentra en los corazones humanos algún asidero en que hacerse firme. Es tal vez algún deseo pecaminoso que se acaricia, por medio del cual la tentación se fortalece. Pero Cristo declaró al hablar de sí mismo: viene el príncipe de este mundo, mas no tiene nada en mí. Satanás no pudo encontrar nada en el Hijo de Dios que le permitiese ganar la victoria. Cristo guardó los mandamientos de su Padre y no hubo en él ningún pecado de que Satanás pudiese sacar ventaja. Y ahora escuchen, esta es la condición en que deben encontrarse los que han de poder subsistir en el tiempo de angustia.
ni aún en qué, en pensamiento. La mente del hombre tiene que estar cautiva. ¿A quién? A Jesús. ¿Cómo llega nuestro mundo? Según estudiamos. El libro se abre y se lee después del milenio, después de los 1000 años. Es decir, que el romper del séptimo sello y el leer el libro son dos cosas distintas. Luego analizamos los primeros 3 sellos. El caballo blanco, el caballo rojo y el caballo negro. Entonces analizamos el caballo amarillo y el caballo, y entonces los mártires debajo del altar. Eso fue lo que estudiamos anoche. Ahora, en esta noche queremos analizar el 6º sello y un paréntesis que hay en el 6º sello. Quisiera invitarles en esta noche a abrir sus Biblias conmigo al libro de Apocalipsis. Apocalipsis, el capítulo 6, y vamos a leer el pasaje que relata el 6º sello. Dice lo siguiente, empezando en el versículo 12. Y miré, cuando él abrió el 6º sello, y he aquí fue hecho un gran terremoto, y el sol se puso negro como un saco de silicio, y la luna se puso toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera echa sus higos cuando es movida de gran viento. Y el cielo se apartó como un libro que es envuelto, y todo monte y las islas fueron movidas de sus lugares, y los reyes de la tierra, y los príncipes, y los ricos, y los capitanes, y los fuertes, y todo siervo, y todo este tremendo terremoto. Y luego menciona todos los lugares a donde se sintió el terremoto. Charles Lyell, quien fue un gran geólogo de la época, dice inclusive que de la tierra salieron tremendas llamaradas de fuego cuando hubo este gigantesco terremoto. Dice que duró aproximadamente 6 minutos y murieron unas 60,000 personas. Luego ella sigue comentando en la página 351 el día oscuro que se realizó en el año 1780 y la luna tornada en sangre que se realizó ese mismo día 19 de mayo, pero en la noche. Ahora fíjense lo que ella ha hecho. Ella ha tomado el 6º sello que habla del terremoto primero, luego del sol que se pone negro como un saco de silicio, y luego la luna tornada en sangre, y ella comenta cómo esto se cumplió en la historia. Y sucede después de la gran tribulación, según Mateo. Dice, después de la tribulación de aquellos días, ¿qué dice? El sol no dará su luz, la luna se pondrá como sangre y las estrellas caerán del cielo. Es después de la tribulación. La tribulación es el 4º sello. ¿Recuerdan el caballo de la muerte y la persecución? El 5º sello son los mártires que lloran y claman a Dios que no se les ha hecho justicia. Así que la hermana White dice que después de este periodo vienen estas señales. ¿Sucedió así en la historia exactamente? Sí. Y fíjense que sucedieron en el exacto orden, como dice en Apocalipsis 6:12. Primero el preceder el segundo advenimiento, y luego cita Apocalipsis 6:12, pero solamente una parte. Dice, fue hecho un gran terremoto, y el sol se puso negro como un saco de silicio, y la luna se puso toda como sangre. Ahora ella no ha citado el versículo 13, cita nada más el versículo 12. Ahora, ¿por qué razón? Porque en el capítulo donde se encuentra esta cita, el título es Heraldos de una nueva era. Y son aquellos que se levantaron en Europa y en Norteamérica, excluyendo por ahora a Guillermo Miller, para predicar el segundo advenimiento
del Señor Jesucristo. Es decir, que estas señales, que dice aquí el terremoto, el sol oscurecido y la luna como sangre, son señales de la segunda venida de Jesús, que estaba siendo proclamada en este tiempo de la historia. Luego la hermana White procede a hablar de estas señales, las describe, y si tuviéramos tiempo le leería algunos párrafos en cuanto al cumplimiento extraordinario de estas señales. La primera señal que ella menciona es el terremoto, porque es el primero que se menciona en Apocalipsis 6. Habla del terremoto que se realizó en Lisboa en 1755, un tremendo terremoto que cubrió más de 4.000 millas de un lado a otro, alcanzó hasta la isla de Barbados, créanlo o no, en el mar Caribe, desde Lisboa. Cubrió un periodo, un área, según ella, de 10 millones de kilómetros cuadrados. He estado estudiando los sellos y veo que hay muchas personas aquí en esta noche que no han estado durante el transcurso de toda la semana. Así que quisiera repasar brevemente lo que hemos estudiado para traernos hasta el lugar a donde vamos a estudiar esta noche. Si recuerdan, el sábado en la noche pasado estudiamos en cuanto a cómo interpretar los símbolos, porque en los sellos tenemos muchos símbolos, y si no sabemos cómo interpretar esos símbolos, no vamos a poder entender los sellos. La siguiente noche, el domingo en la noche, estudiamos la estructura general del libro de Apocalipsis, para que pudiéramos darnos cuenta a dónde ubicar específicamente los sellos. Y nos dimos cuenta que los sellos hay que ubicarlos dentro del marco de la historia de la iglesia cristiana, desde los días apostólicos hasta la segunda venida de Jesús. Luego el lunes en la noche estudiamos en cuanto a la visión introductoria. Analizamos esa gloriosa escena de Apocalipsis 4 y 5 y nos dimos cuenta que esa escena pinta al Señor Jesucristo como habiendo ascendido al cielo, y luego el Señor Jesucristo procede a romper los sellos y el séptimo sello se rompe en la segunda venida. Sin embargo, nos dimos cuenta que el libro no se abre en la segunda venida. El séptimo sello se rompe en la segunda venida, pero el libro se lee cuando libre. Se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos de la cara de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira es venido. ¿Y quién podrá estar firme? Este es el sexto sello. Ahora, el sexto sello tiene dos etapas, y quiero que notemos eso en el espíritu de profecía, para que ustedes se den cuenta cuán precisa es la sierva de Dios en su armonía con la Sagrada Escritura. En el libro Conflicto de los Siglos, la página 349, la sierva de Dios describe las primeras señales de Apocalipsis 6:12. Ahora yo quiero que ustedes noten cómo cita ella esto. Ustedes se han dado cuenta que en esta serie hemos querido más que interpretar, hemos querido enseñarles cómo estudiar ustedes los sellos, cómo cuadrar el espíritu de profecía dentro del marco de cada uno de los sellos. Ahora, después que la hermana White describe en el Conflicto de los Siglos la persecución de los mártires, ella ahora en la página 349 cita Apocalipsis 6:12, y voy a leer como ella lo cita. El revelador describe así
la primera de las señales que vendrá en las nubes, el revelador describe así la primera de las señales que iban a